Prometeo, el rebelde que encendió la llama prohibida del conocimiento humano. En la vasta oscuridad anterior al tiempo, cuando el universo era apenas un murmullo y la Tierra aún no había aprendido a respirar, surgieron historias destinadas a desafiar la eternidad. Historias que no nacieron de la pluma de un poeta, sino del fuego que habita en lo más profundo del alma humana. Entre ellas, una arde con una intensidad tan antigua que incluso los dioses recordaron temerla. Es la historia de un titán, un rebelde, un portador de luz llamado Prometeo. Bienvenidos a El legado de los dioses, un espacio donde las mitologías del mundo no son simples relatos del pasado, sino ecos vivos que aún vibran en nuestra memoria ancestral. Aquí exploramos aquello que fue susurrado por sacerdotes, grabado en piedra por civilizaciones que ya no existen y transmitido de generación en generación como un recordatorio de quiénes fuimos y de quiénes podemos llegar a ser. Hoy nos adentramos en uno de los mitos más poderosos de la antigüedad. Un mito que explica no solo el origen del fuego, sino el origen mismo de la humanidad como seres conscientes, creativos y desafiantes. Porque antes de Prometeo, el hombre era apenas una sombra, un ser desnudo, frágil, silencioso, sujeto a la voluntad del Olimpo. Pero después de Prometeo, la humanidad conoció el calor, la luz, la invención, la chispa que convierte la imaginación en realidad. Y también conoció el precio de ese regalo. Prometeo no fue un dios, ni un simple servidor del Olimpo. Fue un titán surgido de una era anterior, un tiempo donde la Tierra estaba dominada por fuerzas primordiales que ni siquiera Zeus podía controlar. Era hijo de Japeto y de la oceánide Climene, hermano de Atlas, Menecio y Epimeteo. Pero entre todos ellos, solo Prometeo poseía una cualidad que alteraría la historia del cosmos: una mente capaz de ver más allá del destino impuesto. El Olimpo gobernaba con fuerza, imponiendo orden en un mundo caótico. Los dioses habían heredado la victoria tras destronar a los titanes, y con ella adquirieron un poder absoluto sobre todas las criaturas vivientes. En ese nuevo orden, la humanidad ocupaba un lugar insignificante, sin protección, sin herramientas, sin conocimiento, sin fuego. El fuego, la línea divisoria entre el hombre y la bestia, la chispa que da forma al metal, que ilumina la noche, que reúne a los seres alrededor del calor de una idea. Y fue precisamente ese fuego lo que Zeus decretó prohibido para los mortales, un fuego demasiado puro, demasiado peligroso, demasiado divino como para ser entregado a criaturas tan imperfectas. Pero Prometeo no aceptó esa orden. No aceptó que la humanidad quedara relegada a la oscuridad. No aceptó la visión de un mundo donde el conocimiento, la creatividad y el progreso fueran privilegios exclusivos del Olimpo. Porque Prometeo vio algo en el ser humano que ningún dios se tomó el tiempo de observar. Vio potencial, vio grandeza latente, vio la capacidad de elevarse más allá de sus limitaciones. Y ese fue el comienzo del conflicto que transformaría para siempre la relación entre dioses y mortales. La historia de Prometeo es la historia del primer acto de desobediencia divina, el primer desafío contra un sistema absoluto, el primer fuego revolucionario,
Este documental no solo narrará la secuencia de eventos que llevaron al robo del fuego, explorará lo que ese fuego representa, porque el mito de Prometeo no es únicamente una explicación antigua del origen de la llama física, es una metáfora del despertar humano, del impulso innato a conocer, crear, transformar y cuestionar. Prometeo es el símbolo eterno del espíritu rebelde, de aquel que arriesga todo por iluminar el camino de los demás. Y aunque su castigo fue brutal, su legado sobrevivió. Porque el fuego que entregó a la humanidad no pudo ser apagado ni siquiera por la furia de Zeus. Ese fuego se convirtió en el motor de todas nuestras civilizaciones, en el latido de cada descubrimiento, en la chispa de cada pensamiento. Hoy, miles de años después, seguimos encendiendo la misma llama. Cada idea, cada innovación, cada acto de desafío que rompe límites es un eco de Prometeo. Un recordatorio de que incluso en un mundo gobernado por gigantes, un solo acto de valentía puede cambiar el destino de una especie entera. En esta travesía épica, exploraremos su origen, su rebelión, su castigo y el significado oculto tras su mito. Porque entender a Prometeo es entender la historia espiritual de la humanidad. Así que prepárate para un viaje hacia el corazón del fuego sagrado, porque la llama que él encendió sigue viva y arde dentro de ti. Antes de que existiera el Olimpo, antes de que Zeus lanzara sus primeros relámpagos, y antes de que los hombres levantaran ciudades, hubo una era de fuerzas antiguas y profundas. Una era donde lo que hoy llamamos dioses aún no tenía nombre. Es en ese tiempo oscuro y primigenio donde comienza la historia de Prometeo. Prometeo nació en la estirpe de los titanes, hijos de Urano, el cielo, y Gea, la tierra. Los titanes no eran dioses en el sentido que conocemos. No eran entidades perfectas ni figuras antropomórficas controlando aspectos del mundo desde un lugar elevado. Eran fuerzas, potencias vivas, encarnaciones de elementos fundamentales del cosmos: el tiempo, el océano, la memoria, la luz. Cada titán representaba un principio universal. Shapeto, el padre de Prometeo, era el titán asociado con la mortalidad y los límites de la existencia. No la muerte en un sentido oscuro, sino la conciencia de que todo tiene un fin. Su unión con la Oceánide Climene, hija del vasto océano primigenio, dio origen a 4 hijos: Atlas, Menecio, Epimeteo y Prometeo. Cada uno portaba un aspecto de la condición humana. Atlas representaba la carga y el esfuerzo eterno. Menecio, la fuerza impulsiva y destructiva. Epimeteo, la torpeza y la imprudencia. Pero Prometeo era distinto, profundamente distinto. Desde su nacimiento, los antiguos describen a Prometeo como el titán del pensamiento anticipado. Su nombre significa el que piensa antes, el previsor, el que ve lo que otros ignoran. No poseía la brutal fuerza de Atlas ni la impulsividad de Menecio, pero tenía algo más poderoso: claridad, la rara habilidad de comprender patrones, prever consecuencias y actuar con inteligencia estratégica. Incluso entre los titanes, seres formados de esencia primordial, Prometeo sobresalía por su intelecto.
Mientras otros titanes simbolizaban fuerzas del cosmos, él simbolizaba algo que apenas comenzaba a surgir en el universo: la conciencia racional, la capacidad de mirar más allá de la superficie, de cuestionar, de analizar, de imaginar escenarios futuros. Algunos relatos antiguos dicen que Prometeo veía el destino no como una cadena fija, sino como un camino moldeable por la voluntad. Y es este pensamiento rebelde lo que lo convierte en una figura central dentro del conflicto que cambiaría para siempre la estructura del cosmos: la titanomaquia. La guerra entre titanes y olímpicos. La titanomaquia fue un cataclismo que duró 10 años. No fue una guerra de ejércitos mortales, sino un choque de entidades cósmicas cuyo poder podía fracturar montañas y encender mares. Zeus, junto a sus hermanos y hermanas, desató un orden nuevo. Los olímpicos no buscaban solo el poder, sino un mundo más estructurado, más gobernable, menos caótico. Pero los titanes representaban el orden antiguo, elemental, indomable. Prometeo, con su capacidad de ver más allá del conflicto, comprendió lo que muchos titanes no quisieron aceptar: que el futuro pertenecía a los olímpicos, que la fuerza de Zeus, la sabiduría de Atenea, la estrategia de Hera y la unión de los jóvenes dioses acabarían imponiéndose. Comprendió que oponerse al surgimiento del nuevo orden solo traería destrucción. Por eso Prometeo tomó una decisión que cambiaría su destino y el destino del mundo. Traicionó a los titanes. Su inteligencia le permitió reconocer que la era de los titanes había terminado. Su mirada penetrante vio que el cosmos necesitaba un nuevo equilibrio, y al cambiar de bando, selló la victoria del Olimpo. Fue Prometeo quien aconsejó a Zeus sobre el uso de los cíclopes y los hecatónquiros, liberándolos del Tártaro para inclinar la balanza a favor de los olímpicos. Fue él quien trazó estrategias, previó movimientos, anticipó reacciones, y aunque su intervención fue decisiva, su traición lo marcaría para siempre. Prometeo no se movió por lealtad a Zeus, sino por convicción racional. No buscaba gloria ni favores, buscaba orden. Pero el precio de aliarse con el Olimpo sería más alto de lo que cualquier titán podía imaginar. Ganada la guerra, Zeus instauró un nuevo reinado desde la cima del Olimpo. Los dioses olímpicos tomaron control de aspectos fundamentales del mundo: el cielo, el mar, la agricultura, la sabiduría, el amor, la muerte. Cada uno tomó su lugar como gobernante de una fuerza universal. En esa nueva estructura divina, los titanes caídos fueron enviados al Tártaro, una prisión insondable en lo más profundo de la tierra. Pero Prometeo fue la excepción. Zeus no lo encarceló, no lo castigó por la traición a su propia especie. En cambio, lo mantuvo cerca, como un aliado útil, pero nunca como un igual. Aún así, Prometeo no se sentía parte del Olimpo. Si bien su inteligencia lo acercaba a los dioses, su esencia, su comprensión profunda de la existencia, del dolor, del nacimiento y la muerte, lo mantenía conectado a las criaturas que habitaban la tierra. Él veía en los seres mortales no un error, sino un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Según algunas antiguas tradiciones órficas, fue Prometeo quien moldeó a los primeros hombres a partir del barro, no como esclavos ni siervos,
sino como seres capaces de aprender, reflexionar y crear. Pero Zeus tenía otra visión. Para el rey de los dioses, la humanidad debía permanecer limitada, débil, dependiente, incapaz de desafiar la autoridad divina. Prometeo, en cambio, veía en los humanos una chispa que merecía ser encendida. Y es ahí donde comienza el verdadero conflicto, no en la guerra entre titanes y dioses, sino en la lucha silenciosa entre dos visiones del destino humano: la visión del control absoluto de Zeus y la visión del conocimiento liberador de Prometeo. Ese choque de ideales sería la semilla del mayor acto de rebelión jamás cometido en la mitología griega. Un acto que cambiaría para siempre la relación entre dioses y mortales. Pero antes de que Prometeo robara el fuego sagrado, antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de rebelión, debemos entender cómo nació esa llama prohibida. La llama que era más que fuego, era poder, era creación, era la posibilidad infinita. Y en el próximo capítulo exploraremos el misterio detrás del fuego divino, su origen, su función en el cosmos y por qué Zeus lo protegía con tanto celo. Para comprender la magnitud del acto de Prometeo, primero debemos adentrarnos en la naturaleza del fuego que él codiciaba. No se trataba de la simple llama que ilumina una cueva o calienta un hogar. Este fuego era la encarnación del poder divino, un fragmento tangible de la esencia misma del Olimpo. Era un símbolo de la creación, del conocimiento, de la vida y de la transformación. Este fuego existía desde antes de que los dioses olímpicos gobernaran, y su origen se remonta a la misma chispa que encendió el cosmos. En los relatos más antiguos, se dice que el fuego nació del encuentro entre Gea, la tierra, y Urano, el cielo. No un fuego común, sino un calor que contenía dentro de sí la energía de los elementos, la luz de las estrellas, la fuerza de los vientos, la esencia de la tierra y la profundidad de los océanos. Cada centella era capaz de crear, destruir y transformar. Zeus comprendía su valor. Sabía que si ese fuego caía en manos humanas, su mundo dejaría de estar bajo control. Porque el fuego no solo da calor, da pensamiento, da habilidad, da poder. Con el fuego, el hombre puede dominar la tierra, forjar herramientas, construir ciudades, desafiar a la naturaleza y eventualmente cuestionar a los dioses. Por eso, el fuego fue estrictamente prohibido. Nadie debía tocarlo, salvo los olímpicos. Pero Prometeo veía algo que Zeus no podía comprender plenamente: el potencial de la humanidad para usar ese fuego con propósito. Él no buscaba desobedecer por orgullo ni ambición. Su motivo era distinto. Entendía que los hombres, aunque frágiles, podían trascender sus limitaciones si se les otorgaba la chispa correcta. Y más aún, sabía que el destino de los dioses y de los mortales estaba entrelazado, que la evolución de la humanidad beneficiaría al cosmos en un equilibrio silencioso y profundo. El fuego sagrado, según algunas tradiciones, era guardado en un caldero de oro en el palacio de Hestia, la diosa del hogar y la estabilidad, cuya tarea era protegerlo y asegurarse de que la humanidad permaneciera en la oscuridad.
Otros relatos mencionan que estaba contenido en el monte Olimpo mismo, una llama inextinguible que brillaba como el sol, irradiando energía y luz pura sobre el reino divino. Cada chispa era vigilada con celo, y cualquiera que intentara tocarla sin permiso se arriesgaba a la ira de Zeus. Y aquí es donde se revela la genialidad de Prometeo. Él no simplemente planeó tomar el fuego, observó, estudió, comprendió los rituales de los dioses, las rutas por las que la energía fluía, los momentos de descuido en que la vigilancia divina se relajaba. Su mente estratégica, afilada como una espada, le permitió concebir un plan perfecto: robar el fuego sin ser detectado hasta el momento exacto en que podría entregarlo a los hombres. Pero el fuego no era un objeto físico simple, era consciente de alguna manera y respondía a la intención de quien lo manipulaba. Solo la combinación de inteligencia, previsión y audacia podía controlarlo sin consumirse o perderse. Prometeo comprendió que esta tarea no era un mero robo, era un acto de creación. Manipular el fuego divino requería un nivel de conocimiento que ningún mortal ni Dios podía dominar por completo. Era un acto que mezclaba magia, ciencia y ética, el equilibrio entre poder y responsabilidad. El mito también describe que el fuego era capaz de enseñar al hombre a leer los secretos del mundo, cómo los metales podían transformarse, cómo los alimentos podían cocinarse y preservarse, cómo la luz podía reemplazar la oscuridad y cómo la energía podía canalizarse para el progreso. Cada chispa otorgada representaba una lección, cada llama encendida una semilla de civilización. Prometeo comprendía que el fuego era, en esencia, un símbolo del conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Era conocimiento prohibido, la clase de conocimiento que cambia el curso de la historia, que abre puertas que solo los valientes se atreven a cruzar, que convierte a los débiles en creadores y a los silenciosos en narradores de su propio destino. Por eso, cuando finalmente Prometeo decidió tomar el fuego, no fue un acto impulsivo, fue un acto de cálculo, de audacia, de amor hacia la humanidad. Sabía que el riesgo era enorme, que Zeus jamás perdonaría, que los castigos serían crueles y eternos. Pero también sabía que el beneficio sería inconmensurable: encender la llama interior de cada ser humano. Y así, la historia de la rebelión de Prometeo se transforma en un relato eterno sobre el poder del conocimiento, sobre la audacia de desafiar a la autoridad en nombre del bien común y sobre la responsabilidad que viene con la fuerza. Porque el fuego que entregó no solo iluminó la tierra, iluminó la mente y el espíritu de la humanidad, recordándonos que la luz más poderosa no siempre viene del cielo, sino de quienes se atreven a tomarla. La rebelión de Prometeo no comenzó con un acto impulsivo. Fue un proceso silencioso, meticuloso, tejido con paciencia y visión. En el corazón del Olimpo, donde los grandes dioses caminaban entre nubes doradas y relámpagos eternos, Prometeo estudiaba cada movimiento, cada rutina, cada grieta en la vigilancia divina. Porque para robar el fuego no bastaba con valentía. Era necesario comprender a los dioses, preverlos, adelantarse incluso a sus emociones. El Olimpo era un reino perfecto en apariencia, pero incluso en las estructuras más sagradas existen fisuras.
Zeus en su poderío se mantenía vigilante, pero no omnipresente. Hestia protegía el fuego sagrado con sus dones, pero no podía cubrir el mundo entero con su mirada. Hefesto, el dios herrero, forjaba armas y artefactos divinos, pero a veces su concentración se perdía entre el estruendo de los martillos y el brillo de los metales. Y fue entre esas brechas donde Prometeo encontró la oportunidad perfecta. Prometeo sabía que no podía tomar el fuego directamente del caldero de Hestia. Su esencia divina lo habría delatado de inmediato. En su lugar, dirigió su atención hacia la fragua de Hefesto, el único lugar del Olimpo donde el fuego ardía sin descanso, alimentado por la fuerza bruta de los volcanes y la magia de los metales vivos. Ese fuego era parte del fuego original, una prolongación de su poder. No era tan puro como la llama de Hestia, pero aún tenía la esencia necesaria para transformar a la humanidad. Prometeo observó por días a Hefesto trabajando en su taller subterráneo, oculto dentro de la montaña volcánica que cruzaba los cielos. Allí, el dios golpeaba metales que cantaban como estrellas, moldeaba armas capaces de controlar tormentas y creaba artefactos que ningún mortal jamás vería. La fragua era un lugar de creación, de magia, de vida, y era también la oportunidad perfecta. En una de sus visitas al Olimpo, Prometeo se acercó a Hefesto con un pretexto simple: conversar sobre la creación de herramientas para los mortales. Hefesto, ocupado y de carácter amable, no sospechó nada. Durante horas, Prometeo elogió su ingenio, preguntando por los secretos de cada martillo, de cada yunque, de cada metal ardiente que tocaba la fragua. Mientras Hefesto se dejaba llevar por la conversación, el titán lo acompañaba, analizando cada detalle, cada brillo, cada chispa. Y entonces, cuando Hefesto se alejó para buscar un mineral raro, Prometeo actuó. Tomó una vara de hinojo hueca, una planta resistente capaz de contener calor sin consumirse de inmediato, y la acercó con precisión a la llama eterna de la fragua. Una chispa divina se encendió dentro del tallo, vibrando como un corazón latente. No era una llama visible, era un fuego oculto, silencioso, pero capaz de transformar el mundo. Prometeo lo había logrado. El fuego estaba en sus manos. En ese instante, la fragua pareció temblar, no por un ruido físico, sino porque el acto mismo había despertado algo profundo en el cosmos, como si el universo contuviera la respiración, como si los dioses, dispersos por sus reinos, hubieran percibido un cambio sutil pero irreversible. Pero Hefesto no notó nada, y Zeus, en su trono, no sintió aún la traición. Prometeo salió de la fragua con pasos tranquilos, sin mirar atrás. El tallo de hinojo ocultaba la llama, y su calor no dejaba huellas. Era el arma perfecta, y así el titán descendió del Olimpo hacia el mundo mortal, hacia la tierra donde los hombres lo esperaban sin saberlo. Cuando llegó al valle donde vivían los primeros seres humanos, Prometeo encontró un escenario doloroso. Los hombres eran criaturas frágiles, temerosas. Pasaban frío en la noche, avanzaban a tientas en la oscuridad. Se escondían de los animales que dominaban la tierra. Pero a pesar de su fragilidad, Prometeo vio en sus ojos algo que los dioses no habían querido ver: la chispa del deseo, el hambre de aprender,
la necesidad de avanzar. Se acercó a ellos en silencio, consciente de que lo que estaba a punto de hacer cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Levantó el tallo de hinojo y sopló sobre él. Una llama surgió, tímida al principio, luego viva, luego poderosa. Un fuego que iluminó la noche como si un pequeño sol hubiera nacido en la tierra. Los hombres retrocedieron con miedo, pero también con asombro. Era la primera vez que veían una luz tan pura, un calor tan intenso. Prometeo tomó su mano, una mano humana, y la acercó a la llama. El hombre no se quemó, el fuego lo aceptó. Entonces todo cambió. Con el fuego, los hombres podían cocinar sus alimentos, fortaleciendo sus cuerpos. Podían alejar a los depredadores, proteger sus hogares, reunirse por las noches para compartir historias y sueños. Podían encender la luz en la oscuridad, transformar la piedra en herramientas, la arcilla en cerámica, el metal en armas y en arte. El fuego no solo les dio calor, les dio conocimiento. Los primeros asentamientos crecieron, las primeras herramientas surgieron. La humanidad comenzó a pensar, a explorar, a crear. El fuego hizo al ser humano humano, y aunque en ese momento la humanidad celebraba, en el Olimpo algo se despertaba. Un presentimiento, un rumor, un cambio en el equilibrio. Zeus aún no sabía lo que había ocurrido, pero pronto lo sabría, y cuando lo supiera, su ira sería tan grande como la eternidad. La llama ya ardía en manos humanas. Las ciudades comenzaron a iluminarse con destellos rojizos durante la noche. El fuego, aún torpe, aún primitivo, transformaba piedras en herramientas, raíces en alimento caliente, oscuridad en protección. La humanidad había cambiado para siempre, pero en el Olimpo algo también cambió. No era el fuego ni su luz, era el desafío, porque para los dioses la desobediencia era más imperdonable que cualquier cataclismo. Zeus, sentado en el trono que dominaba los cielos, sintió el desequilibrio. El cosmos vibró, el orden se resquebrajó. Alguien ha roto el límite entre el divino y el mortal, susurró, aunque su voz retumbó como trueno distante. Los demás dioses intercambiaron miradas. Los vientos se detuvieron. Los mares dejaron de moverse. Incluso los rayos parecieron aguardar, tensos, como bestias listas para atacar. Zeus extendió su mano y una chispa azulada flotó ante él, mostrando una visión. Los hombres, temblorosos pero felices, alimentando la llama que no les pertenecía, la llama que solo un dios podía haber robado. Y entre esas chispas incandescentes, la figura inconfundible de Prometeo. En la mentalidad divina, los dones tenían un propósito. El fuego era poder, era técnica, era creación y destrucción. Era el lenguaje con el que los dioses ordenaban el cosmos. Los humanos ya tenían vida, ya tenían tierra, ya tenían lo suficiente para sobrevivir. Pero Prometeo les había dado algo distinto: la capacidad de cuestionar, la capacidad de avanzar, la capacidad de no depender. Y eso, para Zeus, era el primer paso hacia la insolencia humana. Prometeo no ha dado un regalo, ha encendido una rebelión. El silencio del Olimpo se quebró,
como una montaña partida por un rayo. Zeus convocó a los 12. Los tronos brillaron, rodeados por nubes doradas. Ares llegó envuelto en fuego bélico. Atenea apareció con una luz fría y calculadora. Era con el porte de una reina eterna. Hermes descendió con la velocidad del viento. Poseidón emergió como si un océano hubiera entrado al salón. Prometeo ha intervenido en nuestra voluntad, declaró Zeus. Ares golpeó su lanza contra el suelo celestial. Que sea destruido. Se atrevió a desafiar al padre de los dioses. Atenea, con su sabiduría, no mostró furia, sino preocupación. No es cualquier acción, padre. Es el inicio de una humanidad consciente. ¿Sabes lo que eso implica? Zeus asintió, furioso pero lúcido. Él sabía exactamente lo que implicaba. Peligro, rebelión, la posibilidad de que los dioses ya no fueran absolutos. El Olimpo era un reino donde la justicia se confundía con la voluntad del poder, donde el castigo tenía un propósito: demostrar que ningún dios podía ser desafiado. Zeus se puso de pie, y su sola presencia hizo que el aire celestial vibrara. Prometeo será castigado con un tormento eterno, un castigo que todos los dioses, todos los titanes y todos los hombres recordarán. Los ojos de Zeus brillaron como relámpagos en gestación. Y que sepan que cualquiera que ose seguir su ejemplo correrá la misma suerte. El destino de Prometeo estaba sellado. Antes de ejecutar el castigo, los dioses desataron su furia sobre el mundo humano. Los vientos huracanados azotaron las aldeas. Los mares rugieron con rabia contenida. Los relámpagos golpearon montañas sin razón aparente. No era un ataque directo, no era destrucción total, era una advertencia. El mensaje era claro: el Olimpo no es tu aliado, el Olimpo observa, el Olimpo castiga. Los humanos, aunque no sabían el origen del fuego divino, sintieron que algo gigantesco se movía más allá de su comprensión. Y aún así, no soltaron la llama. Mientras la humanidad protegía el fuego con miedo, pero con esperanza, los dioses preparaban la sentencia que pasaría a la historia como uno de los castigos más brutales jamás concebidos. Prometeo no sería ejecutado, no sería borrado del tiempo. Algo peor lo esperaba. Sería condenado a vivir sufriendo, a vivir recordando. Porque Zeus no solo castigaba cuerpos, castigaba ideas, castigaba espíritus, y sabía que destruir a Prometeo no serviría de nada, pero quebrarlo, eso sí enviaría un mensaje eterno. Así, con el cielo preparándose para la tormenta más simbólica de todas, con los dioses ardiendo en orgullo herido, con la humanidad sosteniendo su primer acto de libertad, la historia se dirige hacia uno de los momentos más oscuros del mito: el castigo de Prometeo, la tortura que desafió la eternidad. La decisión estaba tomada. El Olimpo había hablado. Y cuando el Olimpo dicta sentencia, ni el tiempo ni el destino se atreven a retroceder. Prometeo, el titán que desafió la frontera entre lo divino y lo humano, aguardaba el precio de su rebeldía, pero no esperaba clemencia. El conocimiento siempre exige un sacrificio, y él lo sabía mejor que nadie. No fue un ejército de dioses quien descendió por él. No hizo falta. Solo uno, Kratos,
la personificación misma del poder implacable. Y junto a él, Bia, la fuerza irresistible. Ambos descendieren como sombras que rompen la luz. Su presencia era más una condena que una llegada. Prometeo, hijo de Japeto, tronó Kratos, has cometido traición contra el rey del Olimpo. Ven con nosotros, no habrá discusión. Prometeo no se levantó para pelear, no extendió sus manos para resistir, solo observó con una mezcla de orgullo y serenidad. No hice nada que no volvería a hacer. Kratos lo tomó sin violencia innecesaria. No era un arresto, era un traslado hacia el destino. Un destino del cual nadie, ni siquiera un titán, podía escapar. Los tres avanzaron hacia tierras donde ningún mortal había puesto un pie. La frontera del mundo conocido. Un territorio donde las montañas parecían dientes gigantescos y el cielo se abría como una herida perpetua. Allí se alzaba el Cáucaso, un lugar escogido por Zeus con precisión cruel. Una montaña tan alta que incluso las águilas dudaban en volar sobre ella. Un sitio donde la soledad no era ausencia, sino presencia constante. Aquí quedarás, sentenció Bia. Prometeo miró la roca colosal. El viento silbaba como si estuviera llorando por él antes de tiempo, pero el titán no pidió explicación alguna. Un héroe no ruega cuando entiende que su sacrificio dará frutos en un futuro que él mismo no podrá ver. Con martillo divino y grilletes forjados por Hefesto, comenzó el ritual del suplicio. Hefesto, el dios de la fragua, había sido obligado a participar. Era el único capaz de crear cadenas imposibles de romper, hechas no solo de metal, sino de voluntad divina. Cuando llegó, evitó mirar a Prometeo a los ojos. Me obligan a hacer esto, hermano en espíritu, perdóname. Prometeo, en un acto que solo un verdadero rebelde puede ofrecer, pronunció: no hay nada que perdonar, haz lo que debes, mi voluntad no se romperá. Y entonces el martillo cayó. Cada golpe era un rayo mudo, cada cadena que se cerraba era un nuevo eslabón en la eternidad. Los grilletes se fundieron con su piel. Su cuerpo quedó extendido, atrapado, indefenso ante el tiempo mismo. La montaña lo abrazó, como si fuera su prisionero más antiguo. El silencio apenas duró un instante. Del cielo descendió una sombra gigantesca, un ave tan grande como un templo completo, con alas que cortaban el viento y ojos que brillaban con obediencia feroz. El águila de Zeus, la encarnación del castigo divino. Sus garras se posaron sobre la roca, su pico, afilado como un cuchillo sagrado, se acercó al torso del titán. Prometeo cerró los ojos, no por miedo, sino por aceptación. El águila hundió su pico y arrancó su hígado. La montaña tembló, el cosmos vibró, pero Prometeo no gritó, no lloró, no pidió perdón, porque sabía que su dolor era semilla y que la libertad humana germinaría de él. El castigo no era solo brutal, era perfecto, porque los dioses sabían que un cuerpo inmortal sana, y el hígado de Prometeo volvía a crecer cada noche, y al amanecer el águila volvía, una y otra vez, día tras día, siglo tras siglo, un ciclo eterno
creado no para destruirlo, sino para quebrarlo desde adentro. Pero el Titán no cedió, ni en el primer día, ni en el día 1000, ni en el día 10.000, porque el fuego que había entregado a la humanidad seguía ardiendo dentro de él, aun cuando su cuerpo era destrozado una y otra vez. Este castigo no fue solo una venganza, fue una advertencia del Olimpo, un mensaje inscrito en la roca y la sangre. Así pagará cualquiera que desafíe el orden divino. Pero también representó el nacimiento de algo más grande, un símbolo eterno de sacrificio, una prueba de que la libertad requiere mártires, un recordatorio de que el conocimiento es una llama que no puede extinguirse, ni siquiera con tormentos eternos. Prometeo se convirtió en el primer defensor de la humanidad, no con armas, sino con resistencia, el primer rebelde, el primer héroe trágico, mientras el águila vuelve a elevarse con el último pedazo del hígado del Titán, mientras el viento del Cáucaso silba como un lamento ancestral, mientras los dioses observan desde la distancia. Prometeo resiste, Prometeo soporta, Prometeo cumple cada día el precio de haber encendido la chispa que cambiaría el destino de la humanidad. Y el mundo, aunque aún no lo sabe, le debe todo. Mientras Prometeo sufría en silencio, suspendido en la roca del Cáucaso, encadenado a un destino eterno, abajo, en la tierra de los mortales, algo comenzaba a cambiar. La llama que había entregado en secreto ardía ya en miles de hogares, en cuevas profundas, en aldeas aisladas, en montañas lejanas. Un fuego pequeño, débil, pero vivo. Ese fuego no era solo calor, no era solo luz, era la primera herramienta que transformaría a los mortales en algo más que supervivientes. Era el inicio de una nueva era, la era de la conciencia. Antes, la humanidad dormía con el sol, la oscuridad era reina absoluta, y en ella reinaban los miedos primitivos. Pero entonces, una chispa se encendió en una caverna, una llama que bailaba como un espíritu rojo y dorado. Los hombres y mujeres se reunieron a su alrededor. Por primera vez en la historia, la oscuridad retrocedía. El fuego contaba historias, proyectaba sombras que parecían dioses, animales, sueños, advertencias. El mundo ya no era un agujero negro sin fin. Tenía forma, tenía vida, tenía magia. Los niños miraban la llama como si fuera un ojo celestial. Los ancianos comprendían que era algo más que un regalo. Y los cazadores, al ver cómo los predadores retrocedían ante la luz, descubrieron que el miedo podía cambiar de dueño. Del fuego surgió el primer maestro silencioso de la humanidad. Les enseñó a calentar la comida, y al calentarla, la hizo más segura, más digerible, más nutritiva. Los cuerpos humanos comenzaron a cambiar. Los cerebros crecieron, se expandieron, se afinaron. El fuego enseñó a forjar herramientas, a endurecer lanzas, a cocinar metales primitivos sin saber aún su nombre. La humanidad empezó a moldear el mundo no con fuerza bruta, sino con inteligencia. Y el fuego, ese regalo prohibido,
se convirtió en el pulso del progreso. El nacimiento del pensamiento no fue inmediato, no fue repentino, pero con cada chispa que ardía, con cada llama que iluminaba un rostro humano, surgía algo nuevo: la capacidad de imaginar, la capacidad de recordar, la capacidad de cuestionar. La humanidad aprendió a observar el cielo, a ver patrones, a notar que la luna crecía y menguaba, que las estrellas cambiaban de posición, que las estaciones seguían un orden misterioso. Y entonces nació la primera pregunta: ¿por qué el fuego abrió la puerta de las preguntas? Y las preguntas abrieron la puerta de la civilización. Aunque los humanos no podían verlo ni escucharlo, había en el fuego un eco del sacrificio de Prometeo. Cada chispa llevaba un fragmento de su decisión, cada hoguera un reflejo de su desafío. Y aunque los dioses habían encadenado al Titán, no pudieron encadenar la idea que él había sembrado. El conocimiento, una vez liberado, avanza como un río que ya no se puede contener. Así, los mortales comenzaron a encender el fuego no solo en la tierra, sino en sus almas. El espíritu humano despertó. Zeus lo sabía. Desde el Olimpo observaba cómo la humanidad cambiaba, cómo se volvía más audaz, más desafiante, más consciente. Ya no eran criaturas dóciles y temerosas. Ya no dependían de los caprichos divinos. El fuego les daba libertad. Y la libertad siempre trae consigo una pregunta peligrosa: ¿por qué obedecer? Zeus, en sus salones de nubes y relámpagos, veía con furia cómo el acto de un solo titán alteraba el equilibrio del cosmos. Pero era demasiado tarde. La llama ya estaba encendida. Los humanos comenzaron a construir aldeas, luego comunidades, luego templos, luego civilizaciones. Todo ello gracias a una chispa robada. Para los primeros humanos, el fuego era sagrado. Era un dios pequeño al que podían tocar, una presencia divina al alcance de su mano. Lo alimentaban con madera, lo protegían de la lluvia, lo honraban durante rituales, y al hacerlo se acercaban más al cielo del que había sido tomado. Aunque no lo sabían, estaban participando en un pacto, el pacto prometeico, un pacto que decía: la humanidad no está destinada a la sumisión, sino a la ascensión. Con el fuego nació la agricultura, con la agricultura la estabilidad, con la estabilidad la memoria, y con la memoria la historia. El fuego permitió cocinar cerámica, derretir minerales, transformar piedra en metal, metal en herramientas y herramientas en poder. Fue el inicio de una revolución que duraría milenios. Lo que Prometeo había robado en un instante, la humanidad lo aprovecharía durante toda su existencia. Mientras Zeus buscaba maneras de mantener su autoridad, la humanidad continuaba progresando sin mirar atrás. Aprendieron a controlar el fuego como si fuera un miembro más de la familia. El hogar se convirtió en un altar, la llama en un símbolo de unión, la chispa en un himno silencioso de libertad. En cada fogata que ardía en la noche, Prometeo seguía hablando: sean más, piensen, no teman,
y los humanos, sin saber su nombre, escuchaban. Prometeo, desde su prisión en la montaña, no podía ver lo que había logrado. Pero la humanidad, ignorante del sacrificio del Titán, comenzó a caminar hacia su destino glorioso. El fuego había cambiado para siempre la relación entre los mortales y los dioses. Ya no eran criaturas hechas para obedecer. Ahora eran seres capaces de crear, de transformar, de soñar. La llama prohibida había encendido algo más poderoso que cualquier arma divina, la chispa del espíritu humano, y nada, ni siquiera la voluntad del Rey del Olimpo, podría apagarla jamás. El mito de Prometeo no es solo una historia antigua, no es un relato de castigos divinos, ni una simple fábula sobre la desobediencia. Es una llave, una clave secreta que abre una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Qué significa realmente ser humano? Durante miles de años, filósofos, sabios, teólogos y científicos han mirado este mito como quien observa un espejo antiguo, no para ver a los dioses, sino para vernos a nosotros mismos, porque bajo la superficie del relato, oculto entre símbolos y metáforas, se encuentra un mensaje que trasciende culturas, épocas y civilizaciones. Un mensaje que sigue resonando hoy en un mundo gobernado por tecnología, poder y conocimiento. El mito de Prometeo es el mito del espíritu humano. Prometeo no fue castigado por robar fuego. Ese es el nivel superficial de la historia. El verdadero crimen fue otro: entregar conocimiento a quien no debía tenerlo, romper la jerarquía, desafiar el orden establecido. En cada cultura antigua, los dioses representaban autoridad, el poder absoluto, el control. Y Prometeo, al entregar el fuego, símbolo supremo del saber, rompió la barrera sagrada entre lo divino y lo humano. Ese acto lo convierte en el primer rebelde de la historia, el primer disidente, el primer luchador contra la opresión, incluso cuando esa opresión es cósmica. El mito no te dice, obedecer es virtud. Te dice, cuestionar es la esencia misma del espíritu humano. En el mundo antiguo, el fuego era mucho más que luz o calor. Era un símbolo poderoso que representaba la mente, la razón, la creatividad, la chispa divina dentro del ser humano. Prometeo no robó una llama física, robó acceso al poder de pensar. El fuego es la metáfora del despertar, de transformar instinto en conciencia, supervivencia en civilización, oscuridad en claridad. Por eso Zeus temía el fuego, no porque los humanos cocinaran o fundieran metales, sino porque un ser que piensa es un ser que puede desafiar. Y esa es la verdadera revelación del mito. El fuego prometeico vive en nosotros, no en nuestras manos, sino en nuestra mente. El suplicio eterno del Titán no refleja crueldad sin sentido. Representa otra verdad profunda. El conocimiento siempre tiene un costo: sacrificio, dolor, aislamiento, responsabilidad. El águila que devora su hígado día tras día
simboliza las consecuencias inevitables de despertar a los seres humanos, porque quien entrega verdad a menudo es perseguido. Quien libera conciencias suele ser castigado. El mito revela el destino de todos los portadores de luz. Los que iluminan pagan un precio. Así fue con Prometeo. Así fue con muchos héroes, sabios, inventores y visionarios de la historia. Gracias al fuego, los humanos dejaron de ser criaturas del momento y se transformaron en arquitectos de su propio futuro. El mito nos dice que la humanidad no fue creada perfecta, fue creada incompleta, deficiente, vulnerable. Prometeo no solo dio fuego, dio rumbo, conocimiento, herramientas para superar fragilidad y destino. El mensaje oculto es claro: el ser humano es un proyecto, no es algo terminado, sino algo que se construye, y el constructor es él mismo. Zeus representa el orden, la tradición, las normas incuestionables. Es la ley eterna que no admite oposición. Prometeo representa lo contrario, la ruptura del ciclo, la innovación, la duda transformadora. Este conflicto es mucho más antiguo que Grecia. Es el conflicto primordial entre estabilidad y cambio, entre obediencia y libertad. El mito nos dice: el progreso nace del conflicto entre lo establecido y lo que desean hacer. Hoy, miles de años después de que el mito fuera contado por primera vez, seguimos viviendo momentos prometeicos. Cuando descubres algo nuevo, cuando cuestionas una norma, cuando aprendes algo que transforma tu vida, cuando haces algo que tus ancestros no podían imaginar. Prometeo está ahí, silencioso, observando desde su prisión simbólica. La tecnología que usamos, la ciencia que estudiamos, las ideas que compartimos, todo viene de esa chispa inicial. El mito nos recuerda que cada avance humano es un acto de rebeldía contra las limitaciones del pasado. Si pudiéramos escuchar a Prometeo hoy, su voz sería la misma que resonaba cuando entregó el fuego a los mortales. No aceptes límites que otros han puesto sobre ti. No temas a la oscuridad. Enciende tu propia llama. No esperes permiso para evolucionar. El conocimiento es la verdadera libertad. El mito no es un cuento del pasado, es una brújula para el presente. Un recordatorio de que cada ser humano lleva dentro la misma chispa que un día desafió al Olimpo. Una chispa que puede cambiarlo todo. Prometeo sufre, sí, pero su sufrimiento no es tragedia, es triunfo. Su castigo no es derrota, es legado. Porque mientras un ser humano piense, imagine, investigue o cree, la llama prometeica sigue ardiendo. Y mientras esa llama exista, ningún dios, ninguna autoridad, ningún límite podrá apagar el fuego del espíritu humano. Prometeo está encadenado, pero su legado es libre y vive en nosotros. La historia de Prometeo podría haber terminado en el Cáucaso. Podría haberse desvanecido entre los gritos ahogados del titán o entre los rugidos del águila eterna. Pero no lo hizo, porque hay historias que no mueren. Hay sacrificios que no caen en el olvido. Hay llamas que no pueden ser apagadas. Prometeo jamás fue liberado en el relato más antiguo de Hesíodo. Quedó suspendido entre la roca y el cielo, condenado a un sufrimiento
impermeable. Pero con el paso de los siglos, los mitos cambiaron, los pueblos lo reescribieron, los dioses se dieron y la memoria humana decidió que ningún héroe merece permanecer en la sombra para siempre. En versiones posteriores, especialmente en la tradición vinculada a Heracles, Prometeo finalmente es liberado. Sus cadenas se rompen, el águila cae, la roca se quiebra. Es una liberación simbólica, un acto que dice más de la humanidad que de los dioses, porque el ser humano no podía aceptar que su benefactor quedara atrapado eternamente. No podía tolerar que el primer rebelde fuera olvidado, castigado por un acto que nos dio identidad, conciencia y destino. La humanidad eligió salvarlo, porque en el fondo salvar a Prometeo es salvarse a sí misma. En los relatos donde Prometeo es liberado, no obtiene venganza, no exige justicia, no busca destronar a Zeus, simplemente se marcha, silencioso, libre, y en su silencio queda el mensaje final. La verdadera victoria no es derrotar a los poderosos, sino ver que tu sacrificio dio frutos. Prometeo no necesitó sentarse en un trono. Su legado ya era más grande que cualquier dios, más profundo que cualquier castigo, más eterno que cualquier monte. A través de la humanidad, Prometeo venció. Desde aquella chispa inicial, la humanidad habló, recordó, construyó, imaginó, inventó y soñó. Levantó ciudades donde antes solo había piedra, fundió metales donde antes solo había ríos, creó música donde solo había silencio, trazó constelaciones donde antes solo había un cielo oscuro. Y en cada avance, en cada descubrimiento, en cada pregunta nueva, la sombra de Prometeo seguía allí, guiando sin ser visto. De su acto nacieron la filosofía, la ciencia, el arte, la tecnología, el pensamiento crítico, la libertad. Prometeo no solo dio fuego, dio dirección. Nos recordó que el ser humano no está destinado a obedecer, sino a evolucionar. No importa cuánta tecnología exista, cuántas ciudades se levanten, cuántas estrellas alcancemos, el fuego más importante no es el que arde afuera, sino el que arde dentro. El fuego de la curiosidad, el de la rebeldía sagrada, el de la pasión por saber más, el de la valentía para romper cadenas invisibles. Ese fuego, ese pequeño sol interior, es el verdadero regalo prometeico. No puede apagarse, no puede ser arrebatado, no puede ser castigado con un águila ni encadenado a una roca, porque mientras un solo ser humano piense, sueñe o cuestione, Prometeo vive. Imaginemos solo por un momento que pudiéramos mirar al titán a los ojos, no al prisionero encadenado ni al rebelde castigado, sino al ser que vio en la humanidad un futuro que ni los dioses pudieron prever. ¿Qué nos diría? Quizá esto: mientras haya una chispa dentro de ti, nunca estarás en la oscuridad. El conocimiento es tu derecho. Protégelo, compártelo, multiplícalo. No temas a los dioses, ni a las sombras, ni a tus propias limitaciones. Y así, mientras el mundo sigue cambiando, mientras la humanidad avanza hacia horizontes desconocidos, el mito de Prometeo continúa ardiendo. Un mito que no envejece, un mito que no se apaga, un mito que nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque al final,
Somos hijos del fuego, hijos de la chispa prohibida, hijos del titán que desafió a los dioses. Prometeo encendió el camino, nosotros debemos recorrerlo. Y mientras lo hagamos, la llama nunca morirá.